pues le voy a dar, pongámosle 400, Ya. pero cuando legalmente debería ser lo que establece la tabla, que es mayor, ¿no? Pero es el acuerdo que la mamá del niño acepta. Sí, pero esa es la duda que yo continúo porque entonces hacemos un acuerdo mutuo con una otra mediación. Y como mediador, ¿qué se debería hacer ahí? O sea, ¿aprobamos eso, ayudamos a eso o sin embargo buscamos la manera de cumplir la ley? A ver, como mediadores, nuestra labor es ser garantistas del derecho. Aquí mismo dice, no, garantiza la construcción de acuerdos justos, siempre con el respeto de las partes y de los terceros. Entonces, el mediador lo que tiene que hacer es explicar a las partes, sin caer en imparcialidad, que las actas de mediación tienen que ser suscritas conforme a la tabla de pensiones alimenticias vigente. Nada más. Sí, Luchar las por eso. partes tienen que estar súper claras de que no puede fijarse una pensión alimenticia debajo del monto y tú como mediadora no puedes suscribir ese tipo de actas. ¿Y por qué no puedes suscribir? Ya les había dicho. Primero, porque estás cometiendo una ilegalidad, no estás siendo una persona diligente, no estás actuando con ética y obviamente puede haber una consecuencia grave. La consecuencia grave es de que tú puedas ser sancionada porque un juez va a revisar esa acta y va a declararla nula. ¿Sí? Eso, compañeros. ¿Alguna Gracias. otra pregunta da? Patricia, adelante. Doctor, una consultita, disculpe, tenía una duda. Un ejemplo, si es que yo llego a una mediación, llego a un acuerdo, un ejemplo en un centro de mediación de Santo Domingo, pero es un problema de tierras, pero las tierras están en otra ciudad, un ejemplo en Quito, y si no se cumplió esa acta, ¿cómo, en dónde hago la ejecución de la acta? Muy En buena la, pregunta, Patricia. Muy buena pregunta. A ver, lo que dice, hay una resolución de la Corte Nacional de Justicia, la resolución 017, a ver, la resolución 004-2017 de la Corte Nacional de Justicia. Esta resolución que dice que las actas de mediación tienen que ser conocidas por el juez de la materia del domicilio del demandado. ¿Qué quiere decir esto? Digamos que el demandado vivía en Santo Domingo y la materia por su naturaleza es civil. Entonces, quien tiene que conocer esto es el juez de lo civil o de la unidad de lo civil de Santo Domingo. ¿Sí me hago entender? A ver. En un acta de mediación hay una persona que se obliga a algo. ¿No es cierto? Digamos, yo soy parte del acta de mediación. Yo como Sebastián Benítez me obligo a pagarle a Carolina $1,000, ¿no es cierto? Suscribimos un acta de mediación en Santo Domingo, pero yo vivo en Quito, ¿ya? Para ejecutar el acta de mediación, ¿dónde ejecutas? En Quito, porque yo soy el demandado. ¿Sí me hago entender? ¿Ya? ¿Entendieron, compañeros? Ajá, en el domicilio del demandado. Ahí tiene que el acta de mediación ejecutarse. Irina Mosquera Peralta, adelante. Buenas tardes, profe. Yo tengo una consulta en el tema del proceso, de cómo es todo el tema, esto de la mediación. Ustedes que tienen todo el bagaje del conocimiento, usted comentaba que primero se hace un discurso de apertura, todo el proceso, ¿no? Pero yo quisiera o sea, me enmarque de alguna forma más clara. Por ejemplo, si yo tengo mi oficina de mediación, ok, viene solo la persona con el conflicto. Entonces yo lo que tengo que hacer allí, obviamente, escucho, viene la escucha activa, interactúo de ahí en función del conflicto con la persona a quien queremos buscar la solución para que acceda a nuestra petición, y de allí viene la audiencia de mediación,
o cómo es todo el proceso, porque llegué solo hasta el cuarto punto, donde ya es el parafraseo que usted iba simulando por Ya, ojo, exacto. ojo, lo que yo les estaba explicando es del proceso de la audiencia de mediación. No les estaba explicando todo el procedimiento de mediación que es diferente. ¿Cómo es el procedimiento de mediación a breve rasgo? Tú llegas, te acercas al centro de mediación, la persona solicitante, la que tiene un conflicto, se acerca al centro, conversa con el mediador o con el secretario, le explica el conflicto. Si identifican que es un conflicto mediable o transigible, en ese momento hacen una solicitud de mediación, suscriben esa solicitud de mediación, dejan la solicitud en el centro de mediación. El centro de mediación designa a un mediador para que conozca el proceso. El mediador revisa el proceso, hace las invitaciones, ojo, son invitaciones a la audiencia, le deja a una de las partes, tome, le deja a la otra parte, tome, y de ahí se llega a la audiencia. Ahí sí ya viene el proceso que yo les decía. La audiencia inicia con la cordialidad de la bienvenida. Agradecemos a las partes por haberse comparecido. Hacemos el discurso de apertura y continuamos como les había dicho. Sí, ese es el proceso de mediación. Termina, ¿no? Después de la audiencia de mediación, termina con la suscripción de la respectiva acta. Exacto. Jimmy, adelante. Bueno, buenas tardes, profe. A ver, no me quedó algo claro en el tema, de la pregunta que le hizo el compañero anterior. A ver, o le explico o le hago la pregunta yo. Si hago el acta de mediación aquí en Santo Domingo y los terrenos son en Quito y las dos partes viven aquí en Santo Domingo, ¿dónde debería ejecutar el acta de mediación en caso de incumplimiento? Digamos que es por un tema de una venta de terreno. ¿Ya? Sí, se podría decir. Tú me vendiste el terreno a mí. Uh-huh. ¿Ya? Yo vivo en Santo Domingo y tú vives en Santo Domingo. Sí. En el juez del domicilio del demandado. ¿Quién es el demandado? Igual está aquí en Santo Domingo, serían las dos partes, son de Santo Domingo, pero el inmueble, cuestión de la venta. No importa que el inmueble esté en otra ciudad. Se toma en cuenta únicamente el domicilio del demandado, nada más. Ah, ya, listo. Así como manifiesta el COGEP también sería. Se demanda en el domicilio del demandado. Así establece el COGEP y establece también la resolución. Perfecto, gracias. Listo. Sí, pero siguen las preguntas. Valeria Díaz, adelante. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Mi pregunta es que el momento en el que el mediador emite el acta, ¿esta acta ya tiene automáticamente validez legal o necesita la firma de algún juez o algo más? ¿O inmediatamente la podemos ejecutar, nada más con nuestra firma y ya? Muy buena pregunta. El artículo 43 de la Ley de Arbitraje y Mediación dice que por la sola firma del mediador se presume que el acta de mediación es válida. Es decir, no necesita ningún reconocimiento judicial o extrajudicial posterior. Eso es muy importante que lo sepan porque hay mucha gente que todavía no sabe el valor que tienen las actas de mediación y todavía piensan que las actas de mediación penden de un reconocimiento judicial posterior. No es así. Las actas de mediación surten efecto de sentencia ejecutoriada y de cosa juzgada una vez que las dos partes suscribieron y que el mediador suscribió en forma final. ¿Sí? Listo. Listo, compas. Vamos a tener 5 minutos hasta las 4:15, ¿ya? 4:20 más bien, démosles 10 minutitos.
Es muy buena pregunta. Compañeras y compañeros, ¿estamos ahí? A ver, ¿estamos ahí todos, por favor? ¿Seguimos? Ya, perfecto. A ver, aquí Carolina es tu nombre, ¿no es cierto? Carolina me hace una pregunta que es fundamental. Me dice, para ser mediador, bueno, para estar en esta capacitación o para ser mediador se necesita ciertos requisitos de formación profesional. Bueno, yo les voy a decir que la ley de arbitraje y mediación establece que para ser mediador, los requisitos que se necesitan para ser mediador lo define el reglamento de cada centro de mediación. Es decir, cada centro de mediación define qué requisitos debe cumplir un mediador para ser mediador de ese centro. Por ejemplo, hay centros de mediación que establecen que los mediadores sean abogados. Hay otros centros de mediación que establecen que los mediadores no necesariamente sean abogados, tengan cualquier título en ramas sociales o afines. E inclusive hay centros de mediación que no tienen requisitos de formación académica formal para ser mediadores. Con esto quiero decirles que la ley no establece, pero la ley sí obliga a que cada centro de mediación pueda determinar los requisitos para ser mediador. ¿Sí? Solo con ser mediador, a ver, más que ser mediador, el hecho es que, primero, una cosa es ser mediador y otra cosa es ser mediador registrado. ¿Sí me hago entender? Sí, perfecto. Verán, una cosa es ser mediador. Yo, por ejemplo, yo me gradué de mediador en el 2008, ¿no es cierto? Ya, perfecto. En el 2008 yo ya era mediador. Entonces yo decía, qué chévere, ya soy mediador. Pero recién en el 2010 me pude registrar en el Consejo de la Judicatura. Entonces, ¿desde cuándo podía mediar yo? ¿Desde que me gradué de mediador en el 2008 o desde el 2010 que me registré en el Consejo? Desde el 2010. Perfecto. Entonces, una cosa es yo haberme certificado, que fue en el 2008, pero cuando yo me registré en el 2010, a partir de esa fecha, desde la fecha en que te registra y te aprueba el consejo, desde esa fecha ustedes pueden elaborar actas y suscribir, ¿sí? Y esas actas tendrán la validez del caso. ¿Sí, compañeras, compañeros? Perfecto. ¿Cuándo se registra, dice? ¿Mandé? A ver. Estaba haciendo la pregunta. Los requisitos para registrarse. Muy buena pregunta. Ven. Bram, requisitos para registrarse como mediador. Deben de, primero, tener el auspicio de un centro de mediación. El centro de mediación es quien les registra a ustedes. No pueden registrarse por sí solos. Para eso, el centro de mediación tiene que hacer un oficio en el que solicita al Consejo de la Judicatura el registro. Por ejemplo, el Centro de Mediación Pacto de Paz solicita el registro de Carolina Bravo como mediadora del Centro de Mediación. Hace un oficio, después del oficio tiene que adjuntar un formulario que se llama un anexo 6, que simplemente es una ficha donde se llenan datos, junta el certificado del curso de mediador, que es el curso que están haciendo ustedes, que es totalmente válido para registrarse como mediador. Adjunta la observación de 5 casos reales, que también creo que van a hacerlos aquí, ¿no es cierto? Tienen que hacer una observación de 5 casos reales y adjunta los documentos en original o copia certificada que acrediten el cumplimiento de los requisitos para ser mediador de este centro de mediación. Esos son los documentos que necesitan ustedes para registrarse como mediadores. ¿Estamos de acuerdo, compañeros, compañeros? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Perfecto. Sigamos. Sí.
Dentro de los elementos técnicos, ¿qué es lo que puede hacer el mediador? Lo que les decía hace un momento, utiliza reuniones por separado de manera oportuna cuando identifica que el conflicto no se puede o que la audiencia no se puede llevar, creando un ambiente de reflexión y confianza y confidencialidad en las caucus o audiencias por separado. El mediador también tiene la obligación de excusarse en el caso de identificar que un conflicto, de alguna manera existe un conflicto de intereses entre las partes y el mediador. Rechaza de manera tajante cualquier tipo de dádiva, o regalo. Sí, eso es importantísimo, ¿no? Yo no puedo, pues, como mediador decir, ya, Carolina, tú eres la mediadora, te voy a regalar aquí un pollito, unas gallinitas. No, ¿cierto? Es imparcial. Aparte de estar registrado ante el Consejo de la Judicatura, también tiene que estar inscrito en un centro de mediación para poder ejercer. Obviamente, se entiende que cuando el centro de mediación solicita tu registro, es porque ya está habilitado en ese centro para poder mediar. Sí, es lógico, va de la mano, ¿no es cierto? El centro de mediación Pacto de Paz les pone a ustedes como mediadores del centro y solicita el registro en el Consejo de la Judicatura. ¿Por qué solicita? Porque ustedes ya son parte del centro de mediación, ¿sí me vamos a entender? Perfecto. Sigamos, por favor. Dentro del comportamiento del mediador es asertivo en sus intervenciones, informa a las partes sobre la mediación, características, voluntariedad, efectos legales de llegar a los acuerdos de mediación. Lo que les decía hace un momento, evita emitir juicios de valor sobre las posiciones adoptadas por las partes. No puede increpar a las partes, no puede decir, vea señora, está haciendo bien, o vea señora, está haciendo mal. No es ese un comportamiento del mediador. Daniel Ponce Pico levantó la mano, dice. Daniel. ¿Qué tal, Sebas? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Hasta qué grado, si es que existe un grado de consanguinidad o afinidad, puedo conocer en caso de para mediar familiares o no existe? No sé si me hago esta No pregunta. existe el grado de consanguinidad y de afinidad, pero yo creo que todos los familiares que tengan cualquier grado de consanguinidad o de afinidad con el mediador por ética profesional debería abstenerse de conocer el caso. Cualquier tipo de grado de familiaridad, o en consanguinidad o en afinidad, en cualquier tipo, no debería conocer el caso. No, es que no vas a defenderlos. De hecho, tú vas a ser imparcial. Claro, no puedes. Pero es mejor que no, porque si no se llega a un buen acuerdo. Las características del mediador, aptitudes comunicacionales, la asertividad, la empatía, el saber cómo llegar a las partes con una comunicación no verbal, imparcial, neutral, asertivo y oportuno, proactivo, conocimiento técnico, tiene que ser sociable, tiene que ser una persona que pueda tener buenas relaciones con las personas, con las partes. Eso es importantísimo. No tiene prejuicios, es facilitador de diálogo y de procesos. Siga, por favor. Dentro de la deontología del mediador, todos sabemos que la deontología es la manera correcta de proceder de un mediador. Se establece que el mediador debe de atañirse a un código de ética, que es una de las exigencias que tiene la Ley de Arbitraje y Mediación, el artículo 54, y en el reglamento se establece este código de ética en el cual de alguna manera se determina cuáles son las obligaciones y cuáles son las prohibiciones que tiene el mediador dentro de su accionar dentro de su accionar en un centro de mediación. No hay siempre obligaciones y prohibiciones que tienen que ser acatadas de rajatabla. Ahora, ¿qué pasa si es que el mediador no cumple con las obligaciones o recae en alguna prohibición? ¿Qué pasaría? Cuéntenme. Puede ser sancionado, obviamente, y la sanción puede ser una sanción pecuniaria o también puede ser eliminado del registro y ya cesado en sus funciones. Exactamente. Sigamos, por favor. Ya.
Es lo que les decía, el deber fundamental del mediador, que por la sola firma del mediador se presume que el documento y las firmas contenidas en el acta de mediación son auténticas. Entonces, ¿cuál es el deber fundamental del mediador? No únicamente realizar una audiencia de mediación adecuada, obviamente que se maneje bien el diálogo y que el acuerdo sea justo, sino también, adicionalmente a esto, el mediador tiene el deber de identificar que las partes que están suscribiendo el acuerdo sean las que van a firmar. Las partes que son involucradas en el conflicto sean las que van a firmar el acuerdo. ¿Sí me hago entender? Es decir, si es que el conflicto es entre Carolina, Víctor es tu nombre, ¿no es cierto? Y Víctor, obviamente, yo como mediador tengo la obligación de pedirles las cédulas de identidad, identificar o validar su identificación. Y después cuando estén firmando, tengo que identificar o verificar más bien que la suscripción de las firmas sean las mismas a las de su cédula de identidad. Es una obligación del mediador, porque el mediador está dando fe. Se convierte en una especie de notario porque se está dando fe de la validez de un documento por la sola firma. Entonces, obviamente, al dar fe, tiene que identificar que las partes sean las directamente involucradas. Sigamos, por favor. A ver, en cuanto al perfil del mediador, ya les había dicho que es un tercero neutral e imparcial, no toma partido en el conflicto, no decide quién tiene la razón o quién ha sido vulnerado, no hace las veces de inspector, autoridad o juez. Su papel es posibilitar un diálogo reflexivo y propositivo entre las partes mediante el empleo y otras preguntas generadoras de información. ¿Ya? ¿Qué es importante de esto? Hace un momento alguien me dijo, el mediador es un juez de paz. Yo les digo, sí existe diferencia entre el mediador y el juez de paz, ¿ya? El mediador es un tercero neutral e imparcial que facilita el diálogo y que procura que las partes lleguen a un acuerdo que ponga fin definitivo al conflicto. Ese es el mediador, ¿no es cierto? El juez de paz es una persona reconocida en su comunidad que ayuda a resolver conflictos en las zonas rurales del país y urbano marginales. Ojo, el mediador puede tener competencia a nivel de todo el país. El juez de paz solo tiene competencia en su parroquia. Es decir, hay un juez de paz por cada parroquia del país o parroquia rural del país. Entonces, digamos, ustedes son mediadores del Centro de Mediación Pacto de Paz. Podrían mediar en el Centro de Mediación Pacto de Paz aquí en Santo Domingo, o en su sede en Piñas, o en su sede en Quito, podrían mediar, ¿no es cierto? Si es que se registran y se habilitan, así sería. Pero, ¿qué pasa? Como juez de paz, si yo soy juez de paz de la parroquia, bueno, denme una parroquia aquí en Santo Domingo, ¿qué? De Valle Hermoso. Si yo soy de la parroquia Valle Hermoso, juez de paz, mi circunscripción territorial, donde yo únicamente puedo actuar, es en la parroquia de Valle Hermoso. Entonces, están delimitados su accionar y obviamente únicamente pueden trabajar en ese sector. Tienen la potestad no únicamente de suscribir acuerdos, ellos sí administran justicias porque ellos emiten resoluciones que tienen el carácter de sentencia ejecutorial y cosa juzgada también. Esa es la diferencia, ¿no? Claro. Kiara Nicole. A ver, verás, dice, al ser mediadores acreditados por el Consejo de la Judicatura, ¿nos entregan alguna credencial? No, el Consejo de la Judicatura no te entrega una credencial, pero el Centro de Mediación sí puede entregarte una credencial que tú seas acreditado por el Centro de Mediación y registrado en el Consejo de la Judicatura. Síganos, por favor. En cuanto al conflicto, es importante que el mediador disponga habilidades comunicacionales que le permitan obtener la información necesaria para comprender el conflicto, descubrir sus posiciones de intereses. Ya habíamos hablado de las posiciones de intereses, ¿no es cierto? ¿Cómo yo descubro las posiciones de intereses?
mediante preguntas, ¿no es cierto? Y les voy a poner un ejemplo aquí. Yo tengo un conflicto con Víctor, ¿ya? Resulta que Víctor, yo tengo una tienda y resulta que Víctor me debe a mí un dinero, ¿no es cierto? Hagámosle así. Resulta que yo tengo la tienda, Víctor me debe dinero y se origina un conflicto, ¿cierto? Se origina el conflicto y vamos a la audiencia de mediación y resulta que estamos con el mediador y el mediador dice, bueno, aquí hay una deuda, resulta que Víctor, yo le debo dinero a Víctor, Víctor es, de alguna manera necesita el reconocimiento de este valor y yo tengo la tienda, perdón, no tiene Víctor, yo tengo la tienda. Le pedí dinero prestado a Víctor para ponerme la tienda, no le he podido pagar el valor a Víctor, pero estamos en una audiencia de mediación, entonces yo no tengo para pagarle a Víctor y Víctor necesita los $1,000, ¿no es cierto? Cada uno tiene intereses divididos. Ahí hay un conflicto, cuando son intereses opuestos, ¿no es cierto? Tú tienes el interés de que te pague y yo tengo el interés de no pagarte porque no tengo de dónde pagar. Entonces, ahí interviene el mediador. Para establecer los intereses, lo único que puede decir el mediador es, a ver, cuéntame, Víctor, ¿para qué necesitas el dinero? No es increpándole, es preguntándole, ¿para qué necesitas el dinero? Entonces Víctor dice, verás, lo que pasa es que yo necesito el dinero porque el trabajo ha estado bajo y ahorita no tengo plata para darles de comer a mis hijos. Perfecto. Ya encontré el punto. El origen del conflicto es la deuda, pero dentro de la posición del pague hay un interés. ¿Y cuál es el interés? Que les dé de comer a sus hijos, ¿no es cierto? Ojo, pero yo, la persona que le debe a Víctor, tengo una tienda, ojo, tengo una tienda con víveres, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer? Ángel Buñay, ¿qué podríamos hacer? Ya tenemos, ya el mediador trabajó, ya sabemos cuál es el origen del conflicto, ya sabemos cuáles son los intereses de las partes, ¿qué hacemos como mediador? Ángel Buñay, prenda por favor el micrófono. No creo que me escuchó. ¿Se escucharon? No, no las activado. No las activado. Bueno, entonces, a ver, ¿quién me quiere responder esta pregunta? Tenemos ya el origen del conflicto, ya sabemos las necesidades de las partes. ¿Cuál sería la propuesta? Cristian Calderón, adelante. Ya, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Sí, efectivamente, en lo que acabas de manifestar, pues existe una deuda, pero la persona que debe esos $2,000, me parece que eran, entonces tiene una tienda, ¿no? En este caso se podría mediar, se podría tratar de solucionar que la persona que tiene la deuda con la parte accionante entregue alguna cantidad de víveres, porque con lo cual pues, se pueda cubrir la deuda y esto lo haga de manera paulatina o bueno, se llega a unos acuerdos, entonces como no hay el dinero para solucionar de manera efectiva, entonces se podría aceptar algún bien fungible, ¿no? En este caso, y solucionar de esa manera y llegar a un acuerdo, me parece que podría ser entregar todo en sí, los alimentos en este caso, que tiene esa persona, o también una parte de la tienda, ¿no? O sea, esta situación y otra parte en dinero. Bueno, habría que ver cómo llegan estos acuerdos, pero sí pienso que se podría tratar de esa manera.
Perfecto, Cristian, así es, ¿no es cierto? Hay una propuesta y podríamos de alguna manera definir o hablar con las partes identificando una posible solución, y la solución sería que se pueda subsanar el pago, no total, pero por lo menos parcial, en los víveres que pueden servirle a la otra parte para subsanar sus necesidades. En ese caso todos ganamos porque él puede subsanar sus necesidades y yo puedo cancelar las obligaciones, ¿no? Obviamente, compañeras y compañeros, es importante manifestar que cuando existen deudas, no necesariamente se tiene que pagar con dinero, ¿sí? Ahí hay otras opciones también, ¿no es cierto? Puede ser que se pague con especies, con productos, con servicios, y no con esta clase de especies que usted cree. No, no, no. Se ríe nomás, no, no esa clase de especies, no. Pero obviamente sabemos que existe un sinnúmero de alternativas que permitan de alguna manera solventar las deudas establecidas, ¿sí? En cuanto al análisis del conflicto, para generar una comunicación asertiva y tener un análisis del conflicto, hay que integrar todos los hechos del problema, las aspiraciones, los intereses de las partes, las posiciones, las habilidades, los sentimientos, analizar mucho el conflicto. El mediador tiene que hacer una labor de análisis inicial del conflicto, revisar la solicitud para saber de qué tipo de caso se trata y previo a la audiencia de mediación, ir con todas esas identificaciones para que pueda tener un mejor desarrollo de la audiencia. Sigamos, por favor. ¿Cuál? Sí, pásale y actívale, por favor. Pedro Favara. Pedro, adelante. ¿Cómo le va, doctor? Yo tenía una consulta en cuanto al ejemplo del compañero. Supongamos estamos queriendo mediar una cuestión en cuanto a letras de cambio, en cuestión a deudas. En mediación prescriben estos títulos ejecutivos porque tengo entendido que la acción para exigir el pago de facturas o letras de cambio, si no estoy mal, prescriben en 3 años. Entonces, supongamos si esa letra de cambio fue emitida en el 2019 y yo para el 2022, este año, quiero ejercer una acción en mediación, ¿podría hacerlo? No prescribe ya esa acción. Chévere, muchas gracias, es una buena pregunta. A ver, te comento que la mediación no es un proceso de alguna manera litigioso, ¿no es cierto? No se trabaja con base a pruebas, sino más bien es un proceso conciliatorio. En ese sentido no se trabaja conforme a lo que diga un documento o si es que está de alguna manera prescrito una acción. Simplemente se maneja con la voluntad de las partes. Si las partes, por encima o independientemente de que este título ejecutivo ya esté prescrito, quieren reconocer la deuda, no hay ningún problema. Y es un reconocimiento libre y voluntario de ellos, ¿no? En este sentido, sí se aplica el principio de la autonomía de la voluntad, porque la voluntad de ellos es reconocer independientemente de que de alguna manera ese título esté prescrito. ¿Y por qué se aplica? ¿Por qué se aplica, compañeras y compañeros? Básicamente se aplica porque no existe vulneración de derechos de terceros. ¿Sí me hago entender? Cuando yo tengo una deuda con el Yandri y yo le digo, ¿sabes qué? Ya está prescrito, pero yo te voy a reconocer la deuda, yo no estoy afectando a nadie. Eso es un tema de una deuda entre él y yo, y se acabó. ¿Sí me hago entender, no es cierto? No es lo mismo que el tema de alimentos, porque en alimentos hay una afectación a un tercero. Entonces ahí sí se rompe el principio de la voluntad de las partes. ¿Qué es el mediador? Una capacidad tiene que ser una persona propositiva, ¿no es cierto? Yo siempre les he dicho eso, propositiva, que tiene relación o es sinónimo de proactiva, cuya vocación está dirigida a la acción, pero no de manera precipitada, sino luego de lo que tiene que llevarse a una reflexión para llegar a conclusiones correctas y soluciones viables. Sigamos, por favor.
Ya habíamos hablado de los valores éticos, valores fundamentales del mediador, el cumplimiento de la confidencialidad de información, que es parte también del deber ético. No puede estar presentes personas ajenas al conflicto. Ojo, eso es importantísimo. En la audiencia de mediación, ¿quiénes tienen que estar presentes? Le pregunto a... ¿quién? Abajo de Marco, ¿quién está? No mucho, ya, mucho le he preguntado. ¿Quién está debajo de Sofía? María Fuentes Ramos. María está... Ah, María. Le pregunto a Cristina, le pregunto, ¿quiénes a tu criterio tienen que estar presentes en una audiencia de mediación? Serían las partes, el mediador, y si tuviesen testigos también podrían acceder allá, e inclusive si alguna de las partes hayan requerido que se haga un informe técnico, ya sea con el apoyo de peritos, también ellos podrían estar ahí para que puedan exponer todas las circunstancias del caso y obviamente puedan llegar a un acuerdo equitativo sería. A ver, te comento. En la audiencia de mediación, única y exclusivamente pueden estar el mediador y las partes directamente involucradas. Nadie más. Si es que, a ver, ¿es necesario acudir a mediación con un abogado? Cecilia, ¿tú qué crees? No es necesario acudir con abogado a la audiencia de mediación, ¿no es cierto? Perfecto, no es necesario, es recomendable. Perfecto, pero ¿tú qué crees? ¿Tú eres abogada? No, no soy abogada, pero yo pienso que no, porque para eso está el mediador, justamente para que no se involucren partes judiciales ni nada por el estilo. Pienso yo, no sé si estoy equivocada. No es necesario acudir con abogados, estás bien. Puede ser, dependiendo del caso, claro, no es necesario. Si las partes quieren acudir con abogados, pues lógicamente están en su derecho. Entonces, pero tampoco en este testigos, caso, perdón, igual, no es necesario. Ya, a ver, el tema de testigos, no sé si Cecilia mismo estaba hablando. En el tema de testigos, yo les puedo decir algo. La mediación es un procedimiento conciliatorio y no probatorio. Entonces, yo no voy al acta de mediación, yo no voy a una audiencia de mediación y le digo, bueno, yo tengo estas pruebas que aducen que no existe la deuda, ¿ya? Porque yo simplemente voy a ir a ratificar o a negar la deuda. Y no necesito justificar ante nadie que existe o no existe la deuda. ¿Sí me hago entender? Perfecto, sí, gracias. Simplemente yo, como el deudor, yo puedo negar o aceptar la deuda. Nada más. Y no necesito ningún documento de respaldo para acreditar la existencia o no de la deuda. Ahora, el mediador sí tiene técnicas cómo llegar a las personas para que se reconozca o no la deuda, sin caer en la imparcialidad. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, ¿no? Se me fue tu nombre, discúlpame. Magdalena. Ya, Magdalena, gracias. Tienes un conflicto con Carolina. Entonces, Carolina dice, ve, yo le presté $1,000 a Magdalena. Le presté los $1,000, pero ella no me quiere pagar los $1,000. Ella dice, ¿saben qué? Yo no le hice firmar ninguna letra de cambio, no le hice firmar nada, pero tengo el comprobante de la transacción que le deposité la plata en su cuenta. Perfecto, tú dices, a mí no me ha prestado, yo no tengo nada que ver, si ella depositó es un problema de ella, yo no tengo nada que ver. No niego totalmente la deuda, ¿no es cierto? Tú no necesitas decir, a ver, voy a traer mis comprobantes de depósitos, voy a traer mi certificado bancario, voy a traer mi libreta para identificar si tengo o no tengo. No, simplemente tú te niegas y nada más, ¿no es cierto? Y tú tampoco es necesario que en la audiencia de mediación
presentes la comprobante del depósito, a pesar de que si lo tienes puedes indicarlo para que digas, mira, aquí está el depósito. Pero el mediador puede conversar por separado con las partes y aplicar lo que se llama la conciliación evaluativa. ¿Qué es la conciliación evaluativa, compañeras y compañeras? Es algo que ya había hace mucho tiempo y que yo propuse, perdón que se hable en primera persona, y ahora se lo está aplicando. Dentro del reglamento a la ley de arbitraje y mediación se establece que para la mediación de entidades estatales tiene que pender como un requisito fundamental un análisis técnico costo-beneficio. ¿Cuánto le está beneficiando acudir a mediación a una entidad pública en contra de la vía judicial? Entonces, yo puedo trabajar en conciliación evaluativa en las partes por separado. Entonces, yo puedo hablar con con Magdalena, y le puedo decir, a ver, Magdalena, dime la verdad. Obviamente, todo lo que yo diga dentro de las audiencias por separado es confidencial, ¿no? No es que yo le voy a decir, a ver, dime la verdad, Magdalena, ¿tú le debes o no le debes a Carolina? Y la Magdalena me diga, sí, bacán. Hacemos otra vez audiencias juntos y le digo, ve, Carolina, sí te ha debido. Ya está, ya me dijo, ya me dijo. No, no se trata de eso. Simplemente yo, de forma confidencial, converso con las partes y les digo, a ver, cuéntame, Magdalena, dime la verdad, sincérate conmigo. Yo, por eso es el tema de la empatía, de poder generar esa confianza. Y yo le digo, sincérate conmigo, ¿es verdad o no es verdad de la deuda? No, sabe que sí es verdad, sí me debía, pero ahorita yo no tengo cómo pagar. Perfecto. Verás, te recomiendo que mejor busquemos una solución aquí. Tratemos de buscar pagos a plazos, pagos mensuales, alguna forma en que tú le puedas conocer la deuda. Porque si no, te tocará irte a juicio, te tocará recoger un abogado, ella puede pedirte una confesión judicial, una confesión de parte, y obviamente tiene de alguna manera tiene los factores que que le pueden ayudar a que gane el juicio. Entonces eso te va a costar. Por ejemplo, si la deuda era $1,000, toma en cuenta, te va a costar $1,000 más intereses, más del 10% de la costa judicial, más ella te puede cobrar hasta de los abogados, te toca pagarte un abogado. Entonces, de los $1,000 que vas a pagar, poco más y te va a tocar pagar en la vía judicial 2,000. Entonces, yo te recomiendo que mejor busquemos un tema aquí y te evites un conflicto posterior. Esa es la forma como pueden actuar ustedes mediante la conciliación evaluativa. No sé qué les parece. ¿Alguna pregunta? ¿Algo? Y yo como parte beneficiada, Ya, sí. le digo, pero dígame, o sea, dice, vamos a hablar me viene a mí también a conversar conmigo, ¿no? Y yo le digo, pero dígame, ¿ella le aceptó la deuda? ¿Le aceptó que me debe? No, ahí yo simplemente como mediador lo que tengo que decirle, por favor, que quisiera que converse con ella misma y le pueda explicar al respecto de la deuda qué es lo que ella piensa. Entonces yo no le voy a decir, yo no le voy a dar el protagonismo a mí, sino simplemente yo digo, Magdalena, por favor, quisiera que tú le digas a Carolina qué criterio tienes con respecto a la deuda. Punto. Yo no le digo, Carolina, verás, ya me dijo que sí. ¿Ya? Entonces ahí, obviamente, como ya hablaron con mi persona, con el mediador, ella va a decir, perfecto, sí hay la deuda, pero por favor te pido que me ayudes para que te pueda pagar a plazos. Sí. En el acta de mediación se establecen los pagos parciales. Se hace un cuadrito y se establece ahí cómo se tienen que hacer los pagos. Sí. Ya, yo tengo una pregunta, doctor. Dígame, Cristina, adelante. Ya. Sí, bueno, me queda una duda. Por ejemplo, bueno, mi pregunta sería, ¿hasta qué monto, digamos así, hablando en dinero, se podría decir que se pueden asistir sin un abogado las partes a conciliar solamente las dos? Porque, por ejemplo, si hablamos de millones de dólares, no podrían solamente irse las partes a decir, bueno, acordamos en esta forma de pago y me van cumpliendo cada mes, por ejemplo. Porque, por ejemplo, yo soy perito del Consejo de la Judicatura y yo tuve un caso perdón, de una liquidación, de una ejecución de un acta de mediación
que eran por millones de dólares. Obviamente ellos fueron a hacer esta mediación, hicieron un acta de mediación, se incumplió esta acta, se ejecutorió el acta y se pidió que se haga la liquidación de estos valores. Entonces se establecieron los montos y obviamente todo estaba en instancias legales, porque como en el acta de mediación ya se pudo observar que inclusive esta acta de mediación estuvo favoreciendo a una de las partes porque no estuvo tan claras los acuerdos. Entonces esto se fue incluso a instancias ya mucho más arriba. Entonces ahí está mi pregunta, o sea, ¿hasta qué monto podrían irse solamente las partes de hacer un acuerdo en un centro de mediación? Entonces, y tuve otro caso, o sea, mi intervención anterior fue que podrían irse con un perito especializado, es para evitar este tipo de, ¿qué se puede decir? No sé si esté bien dicha, errores o algo, o deficiencias al momento de realizar un acta, porque tuve otro caso en el que a mí me invitaron al centro de mediación para sustentar inclusive mi informe antes de que se redacte el acta de mediación. Entonces, por eso es que yo dije que se podía ir también a la audiencia de mediación con un perito, porque hasta cierto punto el soporte del perito, o sea, les ayuda a esclarecer los montos, en este caso, los intereses o los posibles valores de la morosidad y ese tipo de cosas, hablando ya en temas técnicos para el costo que le tendría el incumplimiento de un acta de mediación y el costo, el valor actual el que tendrían para poder ellos acordar y llegar a un pago. Entonces, ahí me quedó esa duda de hasta qué monto podrían irse solos las personas a hacer una mediación. Ya, a ver, Cristina, verás, yo te puedo decir algo. Primero, la normativa no te establece montos, no te dice, pasado los $1,000 tiene que ir con un abogado, pasado los 100,000 tiene que ir con un abogado. No establece. Obviamente va a existir montos muy altos en los cuales sí se necesita acudir con un abogado para que les pueda representar. ¿Qué montos yo creería que se necesitaría de ir con abogado? Pasados los 30 salarios básicos como establece el COGEB cuando son temas de procesos monitorios. Pasados los 30 salarios básicos de una deuda, yo sí iría con abogado. Eso por el UNTEC. Pero eso solo te digo como un criterio y recomendación mía. De ahí que la ley te diga, no lo dice. Es una recomendación que les doy, que tienen que ir con un monto de deuda pasados los 30 salarios con abogado. Lo que tú me dices del hecho de que puede existir informes técnicos y peritajes son para temas concretos. Por ejemplo, cuando hay liquidaciones de deudas, de deudas grandes, cuando hay determinaciones con el SRI, ahora que hay mediación tributaria, cuando, por ejemplo, es una prescripción adquisitiva de dominio, cuando es un tema de linderos, de terrenos, obviamente, ahí sí se necesita el hecho de que se venga con los informes periciales, pero obviamente esos informes periciales solo son referenciales, nada más. No es que yo pongo en el acta de mediación, conforme el informe pericial se determina en tal virtud, no, simplemente se tiene como referencia que existe estos valores, que existe este informe y que las partes acogen el informe y que conforme eso se determina el acuerdo. ¿Sí? ¿Me hago entender? ¿Alguna otra pregunta o estamos hasta ahí bien? Ya, perfecto. Los valores fundamentales del mediador, obviamente la humildad, la empatía, obviamente este tema de saber cómo llevar el proceso de mediación, cómo proyectarse frente a las personas, cómo tratar a las personas es importantísimo porque eso va a permitir que un mediador haga un buen trabajo y obviamente tenga una buena imagen ante los usuarios del servicio. Hemos tenido casos, yo les digo, ¿no? En el centro de mediación que manejo, que somos bastantes. Entonces, por ejemplo, hay gente que le gusta ir solo con este mediador. Entonces yo sí me quedo loco y digo, a ver, ¿qué pasa? ¿Por qué la gente quiere irse solo con este mediador? Y yo me siento y analizo las audiencias y claro, y veo,
Un mediador totalmente cortés, respetuoso, caballero, sabe cómo manejarse con las personas, les brinda todas las facilidades. Necesita un vasito de agua, quiere algo, un café, les doy algo. Sí, están bien, se sienten bien. Esto es en la costa. Está bien el aire acondicionado, les pongo un poquito más de aire acondicionado. Me permiten, o sea, es la forma como yo trato a las personas. Si yo tengo un buen trato, obviamente yo voy a recibir un buen trato también. Y yo sé si es que yo brindé un buen servicio, ¿qué es lo que va a pasar en lo posterior, Víctor? Si vas a un lugar y te dan un buen servicio. Bueno, uno a veces se califica como un cliente satisfecho o satisfecho. Simplemente. Saber que te deja ahí el problema y te sale bien el problema. No vas a decir que puede recibir una persona. Perfecto, en lo general, ¿no es cierto? En mediación, lo específico. Si yo voy a un centro de mediación, el mediador me atiende bien, tengo un buen servicio, es empático, educado, respetuoso, alegre, honesto, y me dio un buen servicio y resolví mi conflicto, yo siempre voy a ir allá, pues, lógicamente. Entonces, eso permite, el brindar un buen servicio, el ser empático, te permite poder captar clientes, y en lo posterior, ya no necesites de hacer publicidad, porque simplemente te digan, este señor trabaja bien, este señor es respetuoso, este señor hace bien su trabajo, yo me voy a ir siempre a donde ellos. ¿Sí? Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Sigamos, por favor. Sí. Que cámbiale de hoja, por favor. Ya, síguele nomás adelante. Jimmy, adelante. Saliéndonos un poquito del contexto de la charla, usted topó anteriormente un tema, bueno, que me llamó la atención. En el tema de prescripciones, cuando una persona hace una invitación a la otra parte para el tema de una prescripción, ¿es necesario que se inicie un proceso judicial para llegar a un acuerdo dentro de un problema de prescripción, o simplemente yo puedo ir al centro de mediación y decirle, el señor, yo vivo en ese terreno 15 años y quiero la prescripción de ese terreno, y le solicito la invitación a la otra parte? ¿O es necesario que inicie el proceso judicial para que el juez derive a mediación la causa? No sé si me entendió. Ya, a ver, verán. Como ustedes saben, hay dos tipos, hay varias formas de acceder a mediación. La una forma es la solicitud directa, cuando yo me acerco a un centro de mediación y solicito una audiencia de mediación. La otra es por derivación judicial, ¿no es cierto? Cuando yo tengo un proceso judicial que está dentro de un juez, obviamente un proceso, y el juez deriva a un centro de mediación para que pueda conocer este proceso y se pueda llegar a un acuerdo. Ahí viene la mediación intraprocesal, que es entre un proceso, que es cuando pende un proceso judicial, y la extraprocesal, que es cuando no hay un proceso judicial y simplemente yo voy y presento una solicitud. Nosotros hemos hecho un sinnúmero de talleres con los jueces civiles a nivel nacional, donde se ha determinado, no lo digo yo, lo dicen los jueces, que son los administradores de justicia, que el tema de prescripción de dominio es un tema que solo se puede manejar en mediación por mediación intraprocesal, es decir, por derivación. Es decir, siempre tiene que haber un proceso judicial y que te deriven a mediación para que se pueda manejar el tema de prescripción adquisitiva de dominio. ¿Sí? De su explicación me nace otra duda que se me ocurrió en este momento. A ver, si yo hago una invitación directa al señor al que le quiero demandar la adjudicación, le hago una invitación directa al centro de mediación, y si se hace la mediación, el señor acepta que sí hay los 15 años de posesión de parte de la persona que hizo la invitación, y posteriormente se hace el acta, todo muy bien, perfecto, pero no la puedo realizar por cuanto me dice que se tiene que hacer se hace judicialmente la mediación. Y si se firma esa acta
y yo solicito un juicio de ejecución para que se cumpla esa mediación. El juez no le va a dar paso, Jimmy. Yo lo digo, no lo digo como un criterio mío. Esto yo estoy traspasándote el criterio de los jueces que hemos tenido talleres en este sentido. Ya. Por eso, Por eso era mi duda. Ajá, por eso es que el Centro de Mediación de la Función Judicial no recibe este tipo de solicitudes, porque queremos evitar que posteriormente a esto, si es que hay una ejecución, el acta de mediación no pueda ser ejecutable. ¿Qué pasa? Tenemos, en ese momento, cuando un acta de mediación se vuelve inejecutable, en ese momento es que pierde la mediación su representatividad, porque dicen, no les sirvió de nada la mediación. Entonces hay que cuidar mucho ese tema, hay que saber cómo actuar frente a las audiencias de mediación y qué tipo de casos poderlo resolver y qué tipo de casos no poderlo resolver. Está súper claro, ¿no es cierto? Sí, 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 sí. Perfecto. Ya, gracias. Digamos. La estrategia sigue nomás, ¿no? Perfiles, sigue nomás. Es perfecto. Quería llegar a esto. A ver, verán. Hay diferentes tipos de preguntas. Las preguntas son las herramientas fundamentales que tiene el mediador para conocer los intereses y las necesidades de las partes dentro de un conflicto, ¿no es cierto? Hay preguntas lineales, circulares, reflexivas y estratégicas, ¿no es cierto? Dentro de estas hay preguntas abiertas y cerradas. ¿Cuáles son las preguntas abiertas? Las preguntas abiertas son las que te permiten identificar los pormenores, las circunstancias, los detalles del conflicto. Y las cerradas son las que te permiten identificar una cosa en particular. ¿Ya? Por ejemplo, si yo le pregunto a Dionisio Zambrano, ¿cómo inició el conflicto? Esa es una pregunta abierta, porque él tiene para expresarse todos los detalles que surgieron para el conflicto. ¿Sí? Y si yo le pregunto a Cecilia, ¿te está afectando a ti el conflicto? Esta es una pregunta cerrada, ¿no es cierto? Simplemente se responde o se pregunta para conocer un tema específico. ¿Sí le está afectando o no le está afectando? ¿No es cierto? Preguntas lineales son preguntas que únicamente te permiten conocer temas específicos y que no va a haber interacción entre las partes. Y las preguntas circulares es cuando esa pregunta te permite abrir más preguntas y poder abrir de alguna forma, extender la comunicación, ¿no? Las preguntas estratégicas y las reflexivas. ¿Se acuerdan de las reflexivas? Hace un rato les hice una pregunta reflexiva, ¿recuerdan? En el tema de familia. Les decía, cuando les preguntaba si es que está en una audiencia de mediación en familia, y les decía, ¿crees que está bien tener esa actitud con el papá de tu hijo? ¿Esa qué es? Una pregunta reflexiva, te lleva a la reflexión, ¿cierto? Y la pregunta estratégica es la que nosotros identificamos dentro del proceso de mediación, una vez hecho los análisis que van a permitir de alguna manera resolver el conflicto. ¿Consideras que tu actitud favorece en la crianza de tu hijo? ¿Crees que está aportando en algo al bienestar de tu hijo? Considera directamente. Sí, perfecto. Entonces, ese tipo de preguntas son preguntas reflexivas. Las preguntas estratégicas son aquellas que obviamente nosotros identificamos dentro de cómo estamos manejando el acta, la audiencia de mediación, que son las adecuadas para poder resolver el conflicto dentro de el proceso que estamos llevando. Es decir, esas son más técnicas. Necesito establecer un análisis más profundo, haber conocido el proceso con anterioridad y analizar inclusive las posiciones de las partes. Aquí, básicamente, lo que nos podemos dar cuenta es de que cuando nosotros hacemos preguntas abiertas, tenemos más interés en el conflicto, ¿no es cierto? Y cuando tenemos preguntas abiertas, estratégicas y reflexivas, tenemos mucho conocimiento, conocemos más del conflicto. Cuando hacemos preguntas lineales, circulares y cerradas, pues tenemos un conocimiento muy bajo del conflicto. No es parte de... Ya, sí, por favor.
Un poquito más abajo, ponle, quisiera ver una parte fundamental que es dentro del perfil. De esas cosas yo ya hablé, sino que fueron adelantándose nomás. Perfil de las audiencias. Ya, perfecto. En este del perfil de las partes de la audiencia de mediación, es necesario identificar el perfil de las partes con el fin de diseñar la estrategia correcta que favorezca el diálogo y el logro de acuerdo. El mediador debe conducir a las partes a un perfil colaborativo para que puedan tomar decisiones de manera informada y adecuada. La colaboración sirve para precautelar en ambas cosas, el interés y la relación. Lo que se busca es que ambas partes del conflicto ganen, lo que se denomina ganar, ganar. ¿Qué es importante de esto? La estrategia correcta que favorezca el diálogo y logre acuerdos depende de algo fundamental, que es de la observación que tenga el mediador del comportamiento de las partes en el conflicto. Por eso les decía que una característica fundamental del mediador es que tiene que ser observador, tiene que identificar cuáles son los comportamientos de las partes y cuando ya identifica, tomar las medidas estratégicas adecuadas para que ese comportamiento pueda ser alineado a que se resuelvan los conflictos. Sigue, por favor. Ganar, ganar se refiere a que no va a haber un solo ganador que obtenga el 100%, sino que ambas partes obtengan un beneficio, aunque la ganancia sea menos del 100%. Obviamente, nunca podemos hacer un acuerdo que diga las dos partes ganaron por igual. Siempre tendrá que haber desigualdades, pero lo que sí tiene que saberse es que las dos tienen que haber ganado. Tanto la una como la otra. No las dos en el mismo porcentaje, pero sí las dos haber ganado algo. Sigamos, por favor. ¿Qué hace a un mediador exitoso? El hecho de haber logrado que las partes discutan en un plano colaborativo es un éxito del mediador. Inclusive, si ellas no llegan a un acuerdo, porque lo importante es que la gente haya aprendido a comunicarse, a escucharse y a reflexionar. Esto es importantísimo, ¿no es cierto? Nosotros tenemos de cambiar el paradigma de que el conflicto únicamente es resuelto cuando hay un acuerdo. No necesariamente. Porque muchas veces, y hay estudios que se han hecho, que por ejemplo, estás en una audiencia de mediación y tuviste una muy buena actitud del mediador, que te hizo comunicarte con las partes, escuchar sus intereses, escuchar sus posiciones y te llegó a reflexionar. Pero quizás en ese momento estabas tan alterado que no llegaste a un acuerdo, ¿no es cierto? Pero esta actitud del mediador hizo que ellos tengan un acuerdo por fuera del centro de mediación y se resuelve el conflicto. ¿Sí me hago entender? Entonces, no necesariamente el éxito es que se llegue a un acuerdo, sino también que puedas cambiar el paradigma y la forma en la cual están las partes trabajando. ¿Sí? La ponderación como herramienta de la neutralidad es un mecanismo de discernimiento y análisis de lo que es lo más conveniente en una situación. Justicia, equidad y ponderación con enfoque de garantía de derechos interdependientes. ¿Qué es la ponderación? Poder identificar o poder seleccionar qué es lo más importante, ¿no es cierto? Entre dos derechos, ¿cuál prevalece? Entre el derecho del niño y el derecho del adulto, ¿cuál prevalece, compañeros? ¿No es cierto? Entonces, esa es la ponderación. Poder seleccionar, poder identificar a cuál de los dos derechos se puede privilegiar. La formación de mediadores, que es importantísimo, no necesariamente se debe de tener un título profesional. Tienen que hacer un curso que sea acreditado para formar mediadores como este curso. Tiene que ser por lo menos 80 horas y tiene que observar 5 casos. El curso es de 80 horas, la observación de 5 casos, pueden inscribirse en el Consejo de la Judicatura para ser mediador. Pongámosle el otro. Para habilitarse como mediador, como les decía, la formación teórico-práctica de 80 horas, que del 20 al 30% sean temas teóricos, del 70 al 80 temas prácticos, la observación de casos y los temas prácticos tienen que ser simulaciones de casos, juegos de roles, talleres de preguntas, estrategias comunicacionales y desarrollo de habilidades del mediador, ¿no? Que son importantísimas.
El manejo de las audiencias, lo que ya les había hablado hace un momento, bájale por favor. Una etapa previa de las audiencias hay que verificar la presencia de todas las partes, permitiendo la asistencia únicamente de las partes directamente involucradas. Hay que tratar de equilibrar los bandos. Si es necesaria la presencia de personas ajenas al conflicto, tenemos que garantizar el equilibrio en cantidad de personas, no permitir el ingreso de personas ajenas del conflicto. Eso es fundamental, ¿sí? Aquí también se maneja un discurso de apertura. Este discurso de apertura, en este discurso de apertura hay una presentación del conciliador o del mediador. En este caso hay un discurso de bienvenida, una felicitación, un agradecimiento y establecer que él es una persona imparcial, una explicación de lo que es la mediación, hacia dónde va encaminada, las ventajas de la misma y el rol que tienen, ¿no es cierto?, del mediador. Establecer las reglas del juego, las solicitudes, de solicitud de respeto y no interrupciones, no utilizar el teléfono, indicaciones sobre las técnicas que se pueden aplicar, especialmente las audiencias individuales, la presentación de las partes, que también es importante que cada una se presente, y explicar la forma de cómo se va a manejar la audiencia y aclarar cualquier duda, ¿no? Entonces, básicamente yo les podría dar un discurso de apertura, yo les podría decir: muy buenos días, sean ustedes bienvenidos al Centro de Mediación. Mi nombre es Sebastián Benítez, yo soy el mediador que va a conocer su causa. En primer lugar, les voy a brindar mis sinceros agradecimientos y felicitación, porque al estar ustedes aquí en esta audiencia de mediación, demuestran que son personas que les gusta el diálogo, que les gusta la paz y que van a llegar a un acuerdo. Entonces yo de ahí estoy enfocándoles, ya estoy lavándoles el chip como para que lleguen a un acuerdo, ¿no? Bueno, la mediación es un procedimiento alternativo de solución de conflictos mediante el cual las partes, ayudadas en este caso con un mediador, que soy yo, van a llegar a un acuerdo. Este acuerdo es definitivo y permitirá que se garantice que todo lo que se haga aquí se cumpla. Pues obviamente este acuerdo tiene la validez legal del caso y todo lo que se diga en esta audiencia de mediación es confidencial. Así que, por favor, lo que yo les voy a pedir es que manejemos el respeto, que no interrumpamos cuando está hablando. Yo le daré la palabra a cada una de las partes. Sí, por favor, evitemos algún tipo de distracciones celulares. Por favor, pónganle en silencio. Las técnicas que puedo aplicar son las audiencias por separado. En el caso que yo considere necesario, las aplicaré. Obviamente, si hago con una persona, también con la otra persona. Y ahora quiero que, por favor, ustedes se presenten. Es importante que las partes se presenten. ¿Por qué es importante que las partes se presenten? Porque en el momento que las partes se están presentando, nosotros podemos observar y analizar qué tipo de actitudes tienen estas partes para yo también saber cómo voy a actuar en la audiencia. Por ejemplo, si es que una persona dentro de la audiencia de mediación está asustada, temerosa, yo tengo que tener una actitud más empática, más tranquila, para darle la confianza, ¿no es cierto? Y si una persona está así como que me importizna, yo tengo que poner una actitud más fuerte, sí, como más de autoridad, para que esta persona pueda también modificar su actitud, ¿sí? También tengo que tener una actitud más fuerte, obviamente decirle: por favor, aquí estamos frente a una autoridad, entonces le pido que se maneje con el respeto que necesitamos. Así, o sea, no necesariamente tienes que alzar la voz, pero si modulando la voz un poco más fuerte das a notar que tienes carácter, ¿no? El mediador también debe tener carácter. Ajá, perfecto. Sí, yo creo que con eso ya está, ya el desarrollo de las audiencias. Ya les dije, ponte en la final, por favor. Simplemente, súbele un ratito, súbele un hito más. En el manejo de la audiencia hay que manejar 3 temas importantes. Primero, encuadrar. ¿Qué es encuadrar? Orientar la comunicación única y exclusivamente al conflicto. No vamos a hablar de otro tema, porque hay muchas personas que estamos hablando de la pensión alimenticia del guagua y dice: es que este señor, verá, lo que pasa es que me debe una plata y la señora también, yo le presté y no me ha pagado. Señores, no estamos hablando de ese tema. Aquí hablamos única y exclusivamente de la pensión alimenticia de su hijo. ¿Sí me hago entender? Este es el encuadre. Poder orientar el conflicto únicamente, orientar el diálogo únicamente a conflicto. Para eso hay que establecer reglas del juego.
La comunicación de las partes es importante, control de tiempos para la intervención. Sí, no podemos dejar que una persona se extienda mucho y la otra persona no hable nada. En ese sentido también hay que dejar hablar y escuchar. Es lo que les decía, ¿no es cierto? La primera parte habla. Mi mamá decía desde chiquito, cuando un burro habla, los otros burros se callan. Desde chiquito esa es una palabra, y obviamente es algo trascendental, porque cuando uno está hablando y el otro está hablando, en ese momento se pierde el diálogo y no va a haber ningún acuerdo. En la participación de la audiencia, respetar las intervenciones y no interrumpirse, ¿sí? Porfa, ponen en la final que les voy a hablar sobre un pequeño deber que les voy a hacer. En la tarea, por favor. Vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Yo les voy a pasar igual, pero identificar algún conflicto que ustedes hayan concurrido con otras personas durante el día en su ambiente familiar, laboral o social. Si es que no tienen un conflicto, se inventan. Describir los actores y el problema y el proceso, hacer un mapeo de actores. ¿Cómo reaccionó usted ahora frente a ese conflicto? ¿Cómo habría reaccionado antes de iniciar el curso de formación como mediador? Identifique algún cambio en su forma de afrontar el conflicto. Enuncie capacidades que sirvieron para afrontar el conflicto. Enuncie capacidades que se propone fortalecer más a futuro. Se visualiza atendiendo a audiencias de mediación en el futuro a corto, mediano o largo plazo. Esto, Yandri, podemos pasarles a ellos, creo que con los correos y todo. Sí, ya los pasaste. Ya, perfecto. Entonces, yo les voy a poner, puedes ponerle en el chat mi número, por favor. Si es que tienen alguna duda sobre este deber, pues a la orden yo les puedo solventar, ¿no? La idea de este deber, a mí no me gustan los deberes que son así súper bien desarrollados. Yo lo que necesito con este deber es saber si es que lo que yo les enseñé les ha llegado a ustedes. Sí, si es que han analizado todas las actitudes, los comportamientos del mediador y lo van a aplicar en esto. Sí, no quiero algo tan trabajado ni algo tan sencillo. Sí, por favor. ¿Alguna pregunta sobre el deber? ¿Alguna pregunta en general de la clase? Igual estoy a las órdenes si es que ustedes tienen alguna observación, si es que hay algo que no les gustó de mi clase, si es que creen que no soy muy didáctico, que digamos, igual todo, yo soy muy abierto a recibir cualquier tipo de retroalimentación, porque eso también me ayuda a mejorar a mis compañeros. Yo les agradezco infinitamente por su tiempo y por haberme hecho partícipe de esta clase. Igual a la doctora y al Centro de Mediación y a ti también, Yandri, por el apoyo. Muchas gracias. ¿Mandé? Ahí sí, internamente, no sé si a mi correo electrónico. ¿Cómo estamos haciendo con los deberes? Ya. Y de ahí me pasarían a mí. Para revisar. Ya, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Doctorina, la tarea de la semana anterior, doctor Guillermo, dijo que lo envíen al correo. Yo envié al doctor al correo. Yo no he enviado a la plataforma. Vaya que le cargue a la plataforma para que nosotros le vamos a enviar un solo consolidado la información al doctor, ¿ya? Igual si le envío no hay ningún problema, pero si podría también enviarnos nuevamente para enviarle un solo consolidado, sería excelente, ¿ya? Estaba tan preocupado de esta carta. Depende, si están cargados de deberes, más bien podemos darle un poco más de tiempo. Sí, porque los profesores de esa tarea. Sí. ¿Ya? ¿Tienen 15 días? O sea, tienen tareas ahorita de Guillermo, del de Mariana y de mí. Sí. Entonces sí, démosles 15 días. 15 días para que puedan dar. Recuerden que estas tareas no son simplemente para cargarles de cosas, sino es para complementar su formación, ¿no? Lógicamente. Eso, Doc, muchas gracias, muy agradecido. Gracias, doctor Guillermo. Gracias, doctor Guillermo. Gracias a ustedes, a los que estuvieron acá de forma presencial, a los que nos acompañaron en casa. Muchísimas gracias por su compañía. Gracias por estar comprometidos en este proceso académico. Estamos seguros que al final, el 12 de marzo, habremos adquirido todas las bases sólidas para poder desarrollar
buenas estrategias como mediadores y poder potencializar la cultura de paz. Millón de gracias, doctor, por todo el sacrificio. A quienes los avanzamos a divisar, porque ya se nos compartieron las cámaras, muchísimas gracias desde aquí. Un fuerte abrazo para ustedes. Bendiciones. No sé si hay algunas preguntas, pues todo está súper claro. Tenemos Álvarez Flores, Sofía, nos está levantando la mano. Estamos de todo el país, compañeros. Estamos en... Sí, el público mayoritario es de Santo Domingo, pero estamos de todo el país. Ay, ya, chévere. Tenemos de Galápagos, la compañía de Galápagos, me parece que aquí estaba conectada. Yo le quería hacer una consulta. Bueno, se me surgió la duda por lo que hablaba la compañera que es perito. Y es verdad, a veces, bueno, en la clase que tuvimos la semana anterior, pues el expositor sí nos dijo que nosotros como mediadores deberíamos elaborar muy bien nuestra acta, también que no quede ninguna falencia o necesitar alguna otra acción para poder ejecutarla. Entonces, mi consulta es en torno a la ejecución, yéndonos al extremo de que tengamos que llegar a la ejecución, de que no se cumple el acta. Me surgía la duda en tema de, por ejemplo, ya llegamos a un acuerdo de pago y yo digo, bueno, le voy a pagar en 5 cuotas, ¿no? Mensuales. Desde la primera cuota que yo en este caso incumpla, ¿puedo ya solicitar la ejecución? ¿O obligatoriamente yo como mediador tengo que hacer constar? Tengo que hacer constar, perdón. Sí, te voy a comentar algo. Yo voy a ser su profesor, qué feo, ¿no? Ya cambien de profesor. Yo voy a ser su profesor en el tema de elaboración de actas de mediación. Y en elaboración de actas de mediación hay una cláusula de aceleración que es súper linda, que yo no he dado a nadie y solo a ustedes porque me caen bien les voy a dar. Básicamente, esta cláusula de aceleración indica que cuando existe un pago pendiente, la obligación se vuelve exigible en su totalidad. En totalidad, sí, correcto, como lo que surte los pagaré. Sí, y otra, ay, se me vino otra duda, era que le iba a consultar es, por ejemplo, usted personalmente recomienda que nosotros como mediadores siempre hagamos énfasis en esto que usted dijo de, tal vez como se me fue, era bueno, en concepto, el beneficio económico al acceder a la mediación. O sea, ¿usted considera que sí es como que prudente que nosotros cada que tengamos una audiencia, digamos, bueno, el momento en que ustedes están accediendo a la mediación, se están ahorrando tanto el litigio, como que les demos un poco de explicación de todo el beneficio que están accediendo al comparecer a una mediación? Yo considero que sí, que es necesario no únicamente los beneficios económicos, sino tener súper claro y poderlo manifestar en la audiencia todos y cada uno de los beneficios que existen en la mediación. Entonces, podemos identificar que la mediación tiene un sinnúmero de beneficios. Yo puedo aquí hablar 1 hora y no acabar en todos los beneficios que tiene la mediación. En temas económicos, en temas de acceso a la justicia, en temas de cultura de paz, en temas de, ¿cómo es esto? En temas de reducir la litigiosidad, reducir la carga procesal que está tan elevada en los juzgados, trabajar en el tema de la educación y la formación para la paz, en el tema del ahorro para el Estado ecuatoriano, del ahorro para las partes, en la reconstrucción de relaciones, en procedimientos más ágiles, menos engorrosos, inclusive en que ahora las mediaciones inclusive pueden hacerse por vía telemática. Podemos hacer una audiencia de mediación como esta, por ejemplo. De hecho, si es que ustedes quieren, yo también en la anterior semana hicimos un curso de mediación telemática a nivel internacional, entonces yo también puedo darles, inclusive dentro de las actas de mediación que les voy a dar, también les daría un ejercicio de simulación para hacer actas de mediación telemáticas, no sé qué les parece, para que ustedes también puedan trabajar en estos temas. Sí, chévere. Entonces, muchas gracias, yo les agradezco a todos y nos volvemos a ver en 15 días, ¿no? Ahora sí,
100% telemático, pero vamos a organizarnos súper chévere para que la clase sea muy productiva para ustedes. Ya, muchas gracias. Muy buena tarde para todos. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, doctor Sebastián. Nos volvemos a ver en 15 días con el doctor Sebastián, así que tienen tiempo para hacer la tarea y también para luego seguir con más tareas luego de las clases con el doctor. La pantalla es súper interesante. Vamos a aprender a redactar actas de mediación. Muchas gracias.